¿Qué ocurre cuando dos almas marcadas por la decepción encuentran la posibilidad de sanar en un lugar inesperado? En un viñedo aislado, Daniel, un antiguo abogado que buscaba el silencio del campo para evadirse de sus emociones, y Lily, una sumiller decidida a dar alma a los vinos, inician un viaje de transformación que va más allá de lo profesional. En el momento en que él finalmente la invita a quedarse, dejando atrás sus propias defensas, el otrora sombrío refugio se convierte en un hogar compartido, donde el vino no solo simboliza el pasado, sino también un nuevo futuro. La bodega se alzaba sobre las colinas como un secreto bien guardado. Un conjunto de viejos edificios de piedra, respaldados por viñedos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Daniel Scott había transformado este refugio en el lugar donde enterraba sus preocupaciones, sustituyendo los juzgados por la tierra y el vino. La rusticidad dominaba el lugar. Los viñedos formaban hileras precisas, todo reflejaba su necesidad de control. La finca exudaba una quietud casi calculada que acallaba incluso el viento. En la entrada principal destacaban unas pesadas puertas de madera maciza que custodiaban la esencia de una vida recluida y disciplinada. Daniel eliminaba cualquier rastro de desorden, manteniendo el entorno sobrio y ordenado. Pequeñas vigas de madera oscura completaban el techo del salón, un espacio donde la fría piedra y el suelo pulido transmitían una austeridad que rara vez sufría intervenciones. Marco, el gerente de la bodega, se ocupaba de las operaciones con diligencia. Sabía lo altas que eran las expectativas de Daniel y respetaba la rigidez de su jefe. Años de trabajo juntos le bastaban para comprender el peso de los recuerdos que Daniel escondía. Allí, en los confines de aquella propiedad, mantenían una rutina clara y eficiente. Las plantas del viñedo seguían un ritmo meticuloso y cada barrica de las bodegas llevaba el sello de la dedicación. Sin embargo, a Daniel le resultaba incómodo pensar en la llegada del nuevo empleado. Nunca había contratado a alguien que se ocupara de las descripciones de los vinos, pero Marco había insistido en que un sommelier podría aportar frescura a la bodega. Tras mucha resistencia, cedió a la sugerencia y esperó la primera visita de Lily, aunque con reservas. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Daniel, ya en el salón principal, notó un movimiento en la entrada. Lily Evans había llegado puntual. Llevaba una maleta mediana y un cuaderno. Daniel se fijó en su postura ligera, en su expresión curiosa, como si cada detalle de lo que la rodeaba fuera digno de análisis. Algo en la forma en que ella miraba los viñedos, sin prisa, despertó en él una discreta irritación. Al entrar en el salón, Lily le tendió la mano a Daniel con una sonrisa confiada. Él la estrechó brevemente, estudiándola con detenimiento. Observó cada detalle, su ropa sencilla y bien ajustada, su grueso cuaderno y el bolígrafo cuidadosamente guardado en el bolsillo. Pequeños detalles en los que Daniel se fijaba rápidamente, signos de alguien meticuloso, aunque conllevaban una ligereza que le molestaba. ¿Cuántas veces se ha sentido atrapado, como si sus posibilidades de volver a empezar estuvieran demasiado lejos? Este sentimiento formaba parte del viaje de Daniel y Lily, personajes que aprendieron a reconstruir sus vidas y a abrir sus corazones a nuevos caminos. Con historias como esta en mente creé mi ebook, El secreto de las historias románticas maduras, y para los primeros que lleguen, lo regalo. Sí, como regalo, porque realmente creo que este contenido puede abrirte las puertas para que tú también veas nuevas posibilidades e inspiraciones para tu propia vida. Disfrútalo mientras esté disponible. El enlace está en el primer comentario de este vídeo. La propiedad es preciosa, comentó Lily, echando un vistazo a su alrededor,
admirando el alto techo y la luz filtrada que iluminaba las paredes de piedra. «No te distraigas con las miradas», respondió secamente. «El trabajo requiere concentración». Lily mantuvo la sonrisa, pero algo en su expresión indicaba una mezcla de sorpresa y determinación. Sabía que estaba tratando con una persona de pocos gestos, alguien que se resistía a lo que ella consideraba frivolidad. Así que se volvió hacia Marco, que esperaba a su lado, observando la interacción con una ceja ligeramente levantada. Parecía dispuesto a mediar en la relación entre ambos, algo que consideraba necesario dada la rígida postura de Daniel. Mientras Daniel se retiraba a su despacho, Marco guió a Lily por el interior de la bodega, mostrándole el espacio utilizado para producir y almacenar los vinos. Mientras pasaban por las hileras de barricas, Lily comentó la impecable organización y el aroma, que según ella reflejaba una esencia robusta. Marco, sonriendo discretamente, le explicó las rutinas diarias y mencionó la precisión con la que Daniel dirigía el lugar. «¿Que con el tiempo te acostumbras a su ritmo?», susurró Marco, mientras Lily analizaba uno de los barriles. «Parece más un lugar de estudio que una bodega», murmuró ella, dejando patente su sorpresa por la rigidez del ambiente. «Daniel convirtió la bodega en un refugio privado», explicó Marco. «Para él, cada uva y cada botella reflejan la seriedad de alguien que prefiere aislarse del mundo». Lily meneó la cabeza pensativa. Sentía curiosidad por la personalidad de Daniel, alguien que parecía decidido a mantener una rígida distancia y construir un muro invisible a su alrededor. Lily anotó algunas observaciones en su cuaderno, principalmente sobre las sensaciones que le transmitía el lugar, aunque Daniel seguía sin agradecer su presencia. Al final de la visita, Marco la condujo a la zona de degustación. Allí, una sala más pequeña con paredes de madera clara se abría a una vista privilegiada de los viñedos, ofreciendo un bienvenido contraste con el austero interior de la bodega. Lily se dirigió al mostrador, donde había unas cuantas botellas alineadas, todas con etiquetas finas y minimalistas. «La idea es que describas cada vino», le indicó Marco. «Daniel prefiere que el estilo sea directo, pero creo que tu enfoque aportará un toque diferente». Sin dudarlo, Lily cogió una de las botellas y empezó a catarla. Sintió el peso de las expectativas, pero también el deseo de marcar la diferencia. Esbozó notas poéticas, describiendo sabores y sensaciones que evocaban recuerdos y sentimientos. En cada nota había un toque de empatía y emoción, algo que ella valoraba en su profesión y que contrastaba con las exigencias objetivas de Daniel. Después de su primer día de trabajo, Lily estaba revisando sus notas cuando entró Daniel, evaluando lo que había escrito. Sus ojos recorrieron cada línea y su expresión se cerró al notar su enfoque personal. Con un discreto suspiro, le devolvió las hojas y se cruzó de brazos. «No necesitamos sentimentalismo para vender vino, solo precisión». Lily miró a Daniel sin inmutarse. En su mente, cada descripción era una expresión genuina de lo que un vino podía transmitir. Creía que cada etiqueta merecía algo más que un simple catálogo técnico. Su mirada dejaba claro que no se sentía intimidada, y Daniel, al darse cuenta de ello, dejó escapar una leve mueca de desprecio. «Soy responsable de lo que entrego», respondió ella. «Mis palabras reflejan lo que cada vino significa». La tensión entre los dos quedó flotando en el aire durante un momento antes de que Daniel cediera finalmente con un breve asentimiento. En ese instante, vio algo en Lily que le molestó, una determinación inquebrantable que contrastaba con su propia negativa a abrirse. Sin permitirse pensar más, se alejó de ella, decidido a no dejar que su ligereza penetrara en el meticuloso entorno que había construido. Marco, que seguía todo en silencio, se dio cuenta de que allí había ocurrido algo sutil.
algo que tal vez cambiaría para siempre la fría rutina de aquella bodega. Lily dedicó la mañana a las notas de cata, analizando minuciosamente el vino de la bodega. Sus descripciones fluían, evocando recuerdos sensoriales, creando un registro único para cada botella. Las notas incluían no solo detalles técnicos, sino también la experiencia que ella creía que ofrecía el vino. Para Lily, el vino era algo más que un sabor, era una forma de conexión. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la tensión. Al revisar sus notas, Daniel se las devolvía con expresión de desagrado, prescindiendo de cumplidos o sugerencias. Se centraba en una precisión formal que la sorprendía. Cada comentario parecía minuciosamente controlado, como si hubiera una regla tácita que Lily ignoraba. Decidida, mantuvo su enfoque personal, intrigada por el reto de tocar algo más allá de la rigidez de Daniel. Más tarde, mientras revisaba una de las últimas botellas, Lily encontró a Marco en el almacén. Observó su expresión con ligera preocupación y se acercó curioso. Daniel no es de los que se adaptan fácilmente a las cosas nuevas, comentó, tras escuchar el relato de Lily sobre las reacciones de su jefe. Pero si alguien puede mostrarle un punto de vista diferente, tal vez seas tú. Devolvió la sonrisa a Marco, sintiéndose inesperadamente animada. Aceptó el reto de continuar con sus descripciones personales, aun sabiendo que eso suponía un riesgo de conflicto. No olvides conseguir tu ejemplar gratuito de El secreto de las historias románticas maduras. Está en el primer comentario. Al final del turno, Daniel apareció en la zona de degustación y la interacción pareció inevitable. Sus ojos pasaron por encima de las etiquetas y las notas de Lily antes de comentar. Pareces olvidar que estamos en una bodega y no en una galería de arte. Ella mantuvo la mirada fija en él y respondió con calma, sujetando con fuerza sus notas entre las manos. Los vinos pueden evocar tanto como una obra de arte, y si despiertan algo en quienes los leen, pueden tener un impacto mayor. Daniel analizó la respuesta, permaneciendo impasible. La intensidad de su defensa le causó un malestar inesperado. Tuvo que recordarse a sí mismo por qué era reservado. Cada vez que alguien le interrogaba, algo en su interior se contraía, como si viejos recuerdos le pidieran salir a la luz. Aún así, evitó ceder al impulso y cerró el tema. Tras el acalorado intercambio, Daniel abandonó la sala y se dirigió a los viñedos. Observó las hileras de vides, buscando el silencio como forma de mantener el orden. Caminó entre las vides, observando el cuidado con que crecía cada planta. Recordó las noches en las que decidió quedarse allí, entre las colinas y el cielo estrellado, mientras intentaba olvidar los conflictos de los que había sido testigo en su bufete. Los viñedos solo requerían paciencia y silencio, cualidades que él comprendía. Incluso entre los viñedos, sus pensamientos volvían a Lily, trayéndole un nuevo malestar. Ella le traía palabras intensas, algo que él había evitado desde que dejó los tribunales. Daniel asociaba las palabras con promesas que a menudo no se cumplían. Dejó de cavilar sobre los motivos y regresó a la bodega, tratando de olvidar la resistencia de Lily. Al día siguiente, mientras organizaba un conjunto de botellas para su catalogación, Lily volvió a encontrarse con Marco, quien notó un ligero cansancio en su rostro. Pronto comprendió el motivo y le dirigió una mirada comprensiva. «Comprendo lo difícil que es tratar con Daniel», comenzó. «Trabajar a su lado puede parecer una tarea ardua, pero él respeta las cosas que se hacen con sinceridad. Tal vez el tiempo revele el impacto de sus palabras». Marco la miró con silencioso ánimo, y Lily asintió, sintiendo una nueva determinación. A pesar de su resistencia, persistió en las descripciones que transformaban el vino en una experiencia emocional. Las notas evolucionaron,
Y durante las semanas siguientes, el trabajo de Lily reveló más de su perspectiva. Sus palabras se volvieron más atrevidas, cada vez más ligadas a las sensaciones que provocaban los vinos. Durante las catas, experimentaba el sabor con la atención de quien considera esencial cada detalle. Lily desarrolló descripciones que reflejaban no solo el sabor, sino también los recuerdos que evocaban las bodegas. Sin embargo, cuando Daniel leyó estas descripciones, algo en su expresión se endureció. Cuestionó el estilo con cierta dureza, como si las palabras estuvieran atacando la estructura formal que él había imaginado. Lily sintió la presión de los ojos críticos de Daniel, pero se negó a rendirse. Percibió miedo en sus comentarios, como si evitara que le tocara cualquier rastro de emoción. Daniel estudió las notas de Lily y las ignoró, pero los recuerdos que afloraban seguían amontonándose. Sus palabras despertaron recuerdos enterrados y se encontró ante un dilema. Evitó cualquier reflexión, consciente de que el pasado que intentaba disipar no sería tan fácil de ocultar. El contraste entre ellos se intensificó, y Daniel se volvió más rígido en sus directrices. Exigió que Lily siguiera un enfoque objetivo, casi científico. Cada nota tenía que ser precisa, exacta, pero Lily se limitaba a sonreír e insistía en su estilo. Para ella, el vino no se reducía a una fórmula, representaba una narrativa propia, una historia en botellas. Más tarde, Lily se encontró sentada frente a Daniel, después de que éste le pidiera una reunión. Al notar su postura, supo que tendría que justificar su estilo. Expuso sus razones con calma, argumentando que cada palabra permitía establecer una conexión entre el vino y el conocedor. Daniel escuchó sin reaccionar inmediatamente, pero algo en su expresión indicaba que su resistencia se estaba debilitando. «Prefiero que la bodega mantenga una imagen sobria, sin excesos», declaró. Lily, decidida, replicó con firmeza, sin vacilar. «La precisión y la emoción pueden coexistir. Al fin y al cabo, cada vino representa mucho más que un proceso técnico». Él permaneció en silencio y por un momento ella se dio cuenta de que había tocado algo que él no confesaría. Había una barrera invisible que él mantenía intacta a toda costa. Lily observó a Daniel replegarse en su rígida fachada, como si ella hubiera violado algo íntimo. La conversación terminó sin cambios en las directrices, pero Marco, que había escuchado parte de la discusión, esperaba en el pasillo, sonriendo levemente. «Veo que te has mantenido firme», comentó. «Conozco a Daniel desde hace años, y desde que llegó aquí nunca lo he visto abierto al debate. Tal vez necesite oír algo diferente», respondió ella con una sonrisa contenida. «Algo que le haga ver más allá de su propio silencio». Marco aceptó y la dejó ir a la zona de degustación, donde permaneció hasta el final del día. Anotó las últimas descripciones de la sesión con renovada serenidad. Sabía que Daniel seguiría criticando su enfoque, pero con cada interacción se daba cuenta de que había conseguido algo. Había una firmeza en su intención que se negaba a abandonar. Miró la bodega con una nueva disposición, observando los viñedos como un artista observa su lienzo. La presencia de Daniel seguía siendo austera, pero a medida que sentía que sus palabras alcanzaban pequeños resquicios en su resistencia, Lily se comprometía aún más con aquello en lo que creía. Lily recorrió los viñedos con intensa curiosidad. La quietud entre las vides le producía una sensación de grandeza, como si cada planta portara la sabiduría acumulada de los años. Daniel, a su lado, mantenía la postura firme y la mirada atenta al suelo, evitando cualquier palabra que considerara innecesaria. Incluso en silencio, desprendía una presencia que dominaba el espacio, como si los viñedos le reconocieran.
Mientras caminaban, Lily observó las vides y se acercó a las hojas, oliendo el aroma que se desprendía de ellas al menor roce. Cada hoja, cada uva madurando bajo el sol, parecía contar una historia. Respiró hondo, absorbiendo el ambiente y apreciando el minucioso trabajo que sostenía aquella bodega. Había una belleza rústica que le parecía fascinante. «Creo que poca gente entiende lo que representa una bodega», dijo, en un tono de voz bajo, casi contemplativo. ¿Quiere explorar aún más historias de transformación? Descárgate el ebook gratuito. El enlace está en el primer comentario. Daniel continuó mirando fijamente, pero permaneció en silencio. Lily se dio cuenta de que evitaba compartir sus pensamientos, como si ocultar algo fuera necesario. Se preguntó qué podría motivarle a protegerse de cualquier vulnerabilidad. Finalmente se detuvieron junto a un viñedo donde las uvas desprendían un aroma dulce, casi irresistible. Lily examinó una de las hileras y pensó en el proceso que transformaba aquella fruta en algo tan preciado. La naturaleza y el tiempo trabajaban juntos para hacer algo complejo, pero accesible. Este ciclo de transformación parecía formar parte de ella, alimentando su pasión por la enología. «¿Por qué elegiste el vino?», preguntó dirigiéndose a Daniel. Su tono expresaba una sincera curiosidad. Él, sin embargo, vaciló. Su rostro adoptó una expresión de reserva. Ella pudo ver cuánto se resistía a abrirse, pero tras unos segundos de silencio, Daniel respondió con cautela. «Yo no lo elegí», murmuró. «Elegí el silencio que él ofrece». La respuesta intrigó a Lily, que ahora observaba a Daniel con aún más interés. Para él, la bodega parecía representar algo más que un negocio. Llevaba consigo la promesa de un refugio, un lugar donde podría encontrar la reclusión que ansiaba. Pero para Lily, el vino era una celebración, algo que conectaba a la gente, no un aislamiento. Entonces se acercó a una de las parras y tocó suavemente una uva. «Para mí, el vino es un puente, no una barrera», dijo suavemente. «Conecta emociones, historias». Daniel apartó la mirada, incapaz de ignorar el impacto de sus palabras. Lily se había convertido de repente en una presencia intrigante que él no había esperado encontrar en su controlada rutina. Ella representaba una visión que él había dejado atrás, y algo en él reaccionaba en contra. Prefería la seguridad del aislamiento. Aún así, continuaron con su paseo, mientras Daniel intentaba redirigir sus pensamientos hacia su trabajo. Le explicó los detalles técnicos del cultivo, la importancia del clima y del suelo para el crecimiento de las uvas. Dominaba cada aspecto técnico con precisión, pero evitaba cualquier comentario que sugiriera un apego emocional al proceso. Lily escuchó atentamente, pero se dio cuenta de que para él el vino no era más que una fórmula. Al final de la visita, Lily sintió que las barreras entre ellos seguían siendo firmes. Decidió que no insistiría en acercarlo emocionalmente a su propia bodega. Sin embargo, al ver a Daniel alejarse, una oleada de empatía surgió en su corazón. Comprendió que se estaba protegiendo de algo profundo y tal vez doloroso. Al día siguiente, se encontró con Marco en la bodega, donde estaba organizando un nuevo envío de botellas para su almacenamiento. Al notar la mirada interrogante de Lily, Marco dejó las cajas y se acercó, sonriendo. «¿Daniel ha resultado ser tan reservado como imaginaba?», preguntó con un toque de humor. Lily asintió, suspirando. «Parece estar rodeado por una coraza. Cada intento que hago se disuelve, como si estuviera erigiendo barreras invisibles». Marco, siempre atento a lo que ocurría a su alrededor, mostró una expresión comprensiva. Cuando Daniel dejó el ejercicio de la abogacía, prometió no volver a implicarse emocionalmente, reveló en tono cauteloso.
Ciertos casos dejaron profundas cicatrices y la bodega se convirtió en su refugio, una fortaleza contra cualquier emoción que no pudiera controlar. La confesión de Marco tuvo un impacto en Lily. Se dio cuenta de que la rigidez de Daniel tenía raíces más complejas de lo que había imaginado. Se dio cuenta de lo mucho que necesitaba ese aislamiento para sobrevivir a las heridas del pasado. Sin embargo, no se sintió desanimada. Al contrario, reforzó su deseo de aportar ligereza de algún modo a aquel entorno rígido. Tras la conversación, Lily decidió persistir en el enfoque que consideraba apropiado. No permitiría que su indiferencia eliminara su deseo de tocar los vinos con el alma. Ese mismo día, Lily volvió a dedicarse a las descripciones, sumergiéndose en el análisis sensorial de cada vino. Sus notas se convirtieron en reflejos de experiencias sensibles, como una invitación a que los lectores percibieran el valor emocional de cada botella. Mientras Daniel repasaba las descripciones, se mantenía crítico, pero su atención se detenía en las palabras de ella. Cada línea evocaba sensaciones que él ignoraba conscientemente. Aunque intentó reprimirlo, una punzada de curiosidad e incomodidad surgió cuando leyó la perspectiva de Lily. Su estilo violaba la neutralidad que él apreciaba, pero le aportaba algo que no podía describir. Lily se dio cuenta de su resistencia, pero rechazó cualquier presión para cambiar. Ella estaba allí para expresar su propia verdad, y el desafío que Daniel le planteaba no hacía sino intensificar su determinación. Al observar su rigidez, se dio cuenta de que cuanto más se cerraba, más motivada se sentía ella para continuar con su enfoque. Con cada viñedo, con cada copa, Lily reconocía algo más profundo, una historia silenciosa que ansiaba traducir. Esa noche, sola en el salón de la bodega, Lily repasó sus notas. Le satisfacía releer las palabras, porque sabía que en ellas residía su identidad. Cada sabor que describía simbolizaba una parte de su esencia, algo que iba más allá de las exigencias de Daniel. Aunque él se mantuviera intransigente, Lily veía en sus descripciones una forma de valorar el trabajo de la bodega, como si devolviera al vino la finalidad que, en su opinión, Daniel estaba descuidando. Poco a poco, la bodega dejó de ser solo un lugar de trabajo y se convirtió en un lugar donde Lily sentía sentimientos genuinos. Conectó con los viñedos, las cepas y el proceso de producción, intentando comprender el ciclo que unía a la tierra y al hombre. Cada día en la bodega suponía un descubrimiento sobre sí misma, algo que Daniel quizá nunca llegaría a comprender. Con el tiempo, el silencio entre ellos adquirió una nueva dimensión. Lily se dio cuenta de que su presencia afectaba a Daniel, aunque él nunca lo admitiría. Se dio cuenta de las miradas que él le dirigía, siempre evaluativas y dubitativas, como si se preguntara qué la retenía allí. Daniel encontró en Lily una fuerza que le intrigaba, algo que nunca había sido capaz de definir o dominar. En la quietud de aquel lugar comenzaba a formarse un vínculo silencioso, como una semilla que germina a la sombra. Las tardes en la bodega traían una calma que Lily acogía con gratitud. Cada noche, después de pasar horas describiendo los vinos, se quedaba un rato más, repasando sus notas mientras la luz dorada se desvanecía lentamente sobre los viñedos. Allí, en aquella quietud, se sumergía en las palabras que utilizaba para dar vida a cada sabor, a cada matiz de la cosecha. Una tarde, Daniel se acercó en silencio. Se detuvo a unos pasos, observándola en silencio. Ella notó su presencia y, aún sin mirarle directamente, sintió el peso de su cercanía. Él estudió sus apuntes, el cuaderno abierto sobre la mesa, y un rastro de interés cruzó su mirada. «Tus escritos destacan por su imaginación», comenzó, interrumpiendo el silencio con un tono controlado.
Pero la bodega no depende de abstracciones, necesita precisión. Ella levantó la cabeza para mirarle. Sentía la firmeza de Daniel como un muro que levantaba cada vez que algo amenazaba con alterar sus estructuras, pero en lugar de retroceder, respondió con calma. ¿Y qué sería del vino sin la experiencia que proporciona? La gente no busca solo un sabor, busca una emoción, argumentó, con suavidad pero con convicción. Daniel reflexionó, sin permitirse mostrar cuánto le afectaban sus palabras. Sin embargo, tras la rígida fachada empezó a surgir un recuerdo. Durante años había mantenido ese trabajo como una forma de distanciamiento, pero al escuchar a Lily describir el vino como una experiencia, sintió un breve conflicto interno. Había algo en lo que ella decía que resonaba en su interior, como si una parte de su pasado estuviera saliendo a la superficie. Tras unos segundos de vacilación, Daniel cedió un poco y compartió parte de su historia, aunque brevemente. Mencionó el ejercicio de la abogacía, los casos complejos que trataba y la presión de mantener la cabeza fría en situaciones emocionales. Sin entrar en detalles, admitió que con el tiempo empezó a buscar el silencio en lugar de las conexiones, hasta que el vino se convirtió en su último refugio. Lily escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Sabía que en ese breve instante, Daniel estaba abriendo una pequeña brecha en su muro. Se sintió agradecida por la confianza, por pequeña que fuera, y respondió con una sutil empatía que no invadía, sino que ofrecía comprensión. Quizá la bodega podría ser algo más que un refugio, sugirió. Podría ser un lugar donde el silencio se convirtiera en algo significativo. Daniel escuchó la sugerencia sin responder. En lugar de eso, apartó la mirada, como si se resistiera a cualquier cambio en el espacio que controlaba. Al cabo de unos instantes, salió de la habitación, dejando a Lily a solas con sus pensamientos. Al día siguiente, Marco se dio cuenta del efecto que la conversación había tenido en Daniel. Mientras acomodaba cajas en el sótano, intercambió miradas con Lily, que mantenía una expresión tranquila, pero con un nuevo brillo en los ojos. Marco decidió entonces animarla a seguir con su planteamiento, seguro de que surgiría algo positivo. La bodega nunca ha sido un lugar de armonía, comentó Marco confidencialmente. Daniel siempre se ha preocupado de mantener todo en orden, pero de una forma que no permite la alegría. Creo que ha traído una nueva energía. Lily asintió con una sonrisa decidida a persistir. Decidió entonces transformar algunos detalles de la habitación. Añadió pequeños arreglos de flores frescas en puntos estratégicos, aportó colores sutiles a los pasillos y cambió la disposición de algunas botellas en la zona de degustación, creando un ambiente más acogedor. Cuando Daniel vio estos cambios, su mirada adoptó una expresión de disgusto inicial, pero no interfirió. Se limitó a observar en silencio cómo Lily enriquecía discretamente el ambiente, dando al lugar un aire acogedor. Aunque no lo admitiría, algo en esos pequeños cambios le conmovía. Sentía que el ambiente cambiaba con ella, y eso despertaba en él una mezcla de inquietud y curiosidad. Más tarde, Lily preparó una cata especial, seleccionando los vinos que consideraba más representativos de la bodega. Invitó a Marco y a Daniel a acompañarla, y ambos aceptaron. Marco, siempre atento, se percató de su seriedad y Daniel de su disposición a participar, incluso con una expresión de neutralidad. Aquí cada vino representa un momento, comenzó Lily, sosteniendo con cuidado una de las copas. El suelo, el clima, cada detalle contribuye a una experiencia única. Cada botella es un reflejo de este lugar y de las personas que forman parte de él. Marco asintió, mientras Daniel escuchaba en silencio, con los ojos fijos en sus movimientos. Lily dirigió la cata con ligereza, sin precipitar las sensaciones. Con cada palabra transmitía la conexión que sentía con el vino,
dejando claro que, para ella, esto iba más allá del trabajo. Al final de la cata, Daniel se permitió un ligero brindis, algo que normalmente evitaba. Aceptó la copa que le ofrecía Lily, la levantó en un gesto comedido y la acompañó en silencio. «Espero que estas palabras sean fieles a lo que imaginas para la bodega», dijo ella, mientras los tres brindaban. El silencio que siguió contenía una comprensión mutua, como si, en aquel momento, la presencia de ella se hubiera impuesto por fin entre los dos hombres. Marco lo observaba todo con expresión satisfecha, notando que la influencia de Lily estaba arraigando en aquel ambiente de forma sutil pero transformadora. Tras la degustación, Daniel se marchó sin decir palabra, pero la expresión pensativa de su rostro dejaba claro lo que sentía. Podía ver que poco a poco algo estaba cambiando, aunque se resistiera a admitirlo. Lily, con su calma y determinación, estaba introduciendo una perspectiva que él había evitado durante años, una apertura que nunca había ofrecido a nadie. Esa misma tarde, Lily anotó en su cuaderno sus impresiones sobre la cata, recordando los momentos de silencio y las miradas que había intercambiado con Daniel. Reconoció que, aunque él había mantenido una resistencia, algún rastro de aceptación había surgido en su actitud. Cada pequeño gesto, cada respuesta, indicaba que la barrera que los separaba empezaba a ceder, como una roca que tras años de soledad cede ante la fuerza de una nueva corriente de agua. Sola, en la sala de catas, Lily reflexionó sobre las transformaciones invisibles que se estaban produciendo a su alrededor. Sabía que la bodega se había convertido en algo más que un trabajo. Se había convertido en una extensión de ella, un espacio donde su esencia encontraba la libertad. Allí, en aquel silencio, encontró no solo un oficio, sino una misión. Al cruzar el pasillo, Marco se fijó en la suave luz que iluminaba la estancia y vislumbró a Lily inmersa en sus apuntes. Reconoció su dedicación, la seriedad con la que trataba cada detalle. Cada día sentía que Lily aportaba algo que hacía tiempo que faltaba en aquella bodega, un sentimiento de pertenencia que parecía imposible. Daniel, en su despacho, hojeaba las notas de Lily, releyendo los pasajes más descriptivos, aunque no se daba cuenta de cuánto le afectaban aquellos detalles. Sus palabras provocaban en él sentimientos que consideraba lejanos, como si despertaran un recuerdo dormido. Pero aunque era consciente de que algo transformador estaba surgiendo, optó por alejarse, decidido a no revelar lo que Lily, tal vez sin saberlo, estaba empezando a tocar. En las semanas siguientes, Lily intensificó minuciosamente sus descripciones, tratando de captar matices cada vez más profundos de los vinos de la bodega. Se dedicó con fervor, decidida a registrar algo más que aspectos técnicos. En cada página trataba de imprimir la esencia de cada etiqueta, transmitiendo lo que cada vino parecía simbolizar. A medida que Daniel revisaba las notas, expresaba un descontento creciente. Hojeó las descripciones y frunció el ceño ante cada frase poética. Las palabras de Lily reflejaban una experiencia que él se resistía a reconocer. Para él, la bodega funcionaba bajo una lógica objetiva, sin lugar para sentimentalismos. Sin embargo, cuando notó su determinación, la incomodidad que sentía se intensificó. Había algo en su presencia que parecía perturbar la estructura que él tanto valoraba. Un día, cuando se encontró con ella en la zona de degustación, optó por enfrentarse directamente a ella. Sintió la necesidad de establecer límites claros. «Estas descripciones, Lily», empezó con tono firme, «es como si olvidaras que estamos tratando con un producto, no con poesía». Ella respiró hondo, anticipando ya la crítica. Sabía que él reaccionaría con desaprobación,
pero mantuvo la calma. Daniel, la experiencia del vino va más allá del sabor. Despierta sensaciones, recuerdos. Cada copa representa algo más que el líquido. Lleva consigo el lugar, la época, el momento de su creación. Daniel se cruzó de brazos, sin disimular su expresión escéptica. Pero aunque se resistía, un atisbo de curiosidad le llevó a escuchar su punto de vista. Lily, por su parte, sentía que aquella conversación tenía el poder de cambiar algo. ¿Y qué hay de malo en dejar que la gente conecte de esta manera?, insistió. Si el vino toca las emociones de quienes lo prueban, se vuelve inolvidable. Eso es lo que quiero conseguir con mis descripciones. La mirada de Daniel se endureció. Para él, cualquier vínculo emocional con el vino representaba un riesgo, algo que evitaba a toda costa. Pero antes de que pudiera replicar, Lily continuó, con un tono suave pero decidido. La bodega tiene potencial para ser algo más que un refugio. Podría ser un lugar donde la gente encontrara algo valioso, una experiencia única. Daniel respiró hondo, sin saber qué responder. En lugar de eso, salió de la habitación con pasos rápidos, decidido a evitar más discusiones. Pero las palabras de Lily permanecieron, resonando en su mente como una melodía que trató de ignorar. Aquella noche, mientras caminaba por los silenciosos pasillos, sintió el peso de la conversación y se preguntó por qué las palabras de ella le habían molestado tanto. Durante los días siguientes, Daniel intensificó sus críticas, imponiendo directrices aún más estrictas. Exigió que Lily redujera el estilo emotivo de sus descripciones y se centrara en los aspectos técnicos. Lily, sin embargo, se resistió, manteniéndose firme en su visión. Para ella, esa forma de describir el vino formaba parte de lo que ella era. Era su contribución al propósito de la bodega. Más tarde, Marco la encontró revisando sus notas y pudo ver el cansancio en su rostro. Se acercó a ella, ofreciéndole una mirada comprensiva, y ella se desahogó sobre su constante conflicto con Daniel. Él insiste en mantener una neutralidad que no va bien con el vino, se desahogó ella. No entiendo cómo no ve el valor de una conexión más profunda. Marco asintió, sus ojos revelaban una mezcla de empatía y comprensión. Él sabía mejor que nadie el peso que Daniel llevaba encima. Daniel se había pasado la vida manteniendo las distancias con todo lo que pudiera tocarle. Después de sus años como abogado, había creado esta fortaleza para evitar las emociones intensas. La bodega se convirtió en un refugio donde controlaba cada detalle, le confió Marco, sin entrar en profundidad. Lily escuchó atentamente, comprendiendo un poco más la complejidad de su jefe, y aunque respetaba lo que Marco decía, no veía justificación alguna a la negación de Daniel. Se sintió aún más decidida a demostrar que el vino merecía algo más que números y descripciones técnicas. Una tarde, mientras ajustaba unas botellas en la sala de catas, se encontró de nuevo cara a cara con Daniel, que parecía más decidido que nunca a enfrentarse a ella. Mantenía la mirada seria y el tono controlado. «Me gustaría que reconsiderara su planteamiento», dijo, en un intento de mantener la calma. «Necesitamos descripciones objetivas si queremos que la bodega mantenga su reputación de profesionalidad». Lily escuchó atentamente, pero se mantuvo firme. «Daniel, la profesionalidad puede coexistir con la emoción. Un vino puede ser a la vez técnico e inolvidable, sin perder su rigor». Resopló, como si su respuesta le confirmara algo a lo que había evitado enfrentarse. Sabía que Lily tenía una opinión diferente a la suya, pero al ver la convicción en sus ojos, se sintió presionado. «Recuerda, el ebook es gratuito para las primeras personas que accedan a él. Solo tienen que hacer clic en el enlace del primer comentario». «No sé por qué insistes en esto, Lily», dijo cruzándose de brazos.
No hay necesidad de hacer del vino algo personal. Ella mantuvo la mirada fija en él, negándose a mostrar sumisión. Quizá no se trate del vino, sino de lo que representa para cada persona, murmuró ella. Al final, cada copa que ofreces aporta algo de quien la ha creado. Daniel permaneció en silencio, pero su frustración se hizo patente. Antes de marcharse, dejó escapar un duro comentario. Sigue las instrucciones. El enfrentamiento entre ambos llegó a un punto crítico y Lily se sintió más decidida que nunca. No permitiría que se suprimiera su estilo. Aquella noche repasó sus apuntes con más ahínco, convencida de que su propósito allí implicaba algo más que trabajo. Los días siguientes trajeron un silencio incómodo entre las dos. Lily mantuvo la concentración y continuó con sus intensas descripciones, intentando con cada palabra llevar al papel el impacto de sus experiencias con el vino. Ella se resistía, manteniendo su visión, mientras Daniel, en su despacho, releía sus notas con una mezcla de curiosidad y resistencia. En una de estas lecturas, una frase en particular despertó algo en él. Describía el sabor de uno de los vinos como la presencia de una tarde que se niega a marcharse. Daniel se detuvo, sintiendo que, aun sin comprenderlas del todo, aquellas palabras encerraban un significado más profundo. Reconocía la belleza de la imagen que Lily le proponía, pero luchaba con la idea de aceptar algo tan emotivo. Marco observaba desde lejos la batalla silenciosa que se libraba entre ellos. Podía ver la intensidad de sus miradas, las palabras no dichas, y comprendió que se acercaba algo inevitable. Cada nueva interacción parecía acercarlos a un punto de cambio en el que los muros de Daniel se harían insostenibles. Al final de otro día, Lily salió de la bodega con una sensación mixta de agotamiento y satisfacción. Sabía que las críticas de Daniel continuarían, pero para ella aquel trabajo representaba una verdad innegociable. Cada descripción que escribía, cada copa que probaba, llevaban consigo la intención de conectar a la gente con algo que iba más allá de la barrera del gusto. Para Daniel, sin embargo, esas descripciones seguían despertando inquietud. Se veía obligado a enfrentarse a recuerdos y sentimientos que prefería evitar. La presencia de Lily, aunque ella no lo supiera, tocaba puntos sensibles que él mantenía enterrados. Aunque no lo confesaba, sentía que su resistencia se debilitaba cada día, como si algo más profundo emergiera de su interior. Lily entró en la bodega aquella mañana sintiéndose inquieta. Durante la noche había reflexionado sobre el intercambio de palabras con Daniel y repasado mentalmente cada punto de aquella discusión. En medio del enfrentamiento, algo en él la intrigaba, un detalle que escapaba a su rígido control y que aparecía una y otra vez en sus ojos. Una expresión que revelaba algo más que firmeza. Decidió que debía mantenerse fiel a su estilo, aunque se enfrentara a la implacable resistencia de él. Cuando llegó al salón principal, Lily encontró una carta de un editor sobre la mesa. Sintió una opresión en el pecho, pues sabía que llevaba tiempo esperando esta oportunidad. En la carta había una oferta tentadora. La oportunidad de escribir una columna sobre vinos para una revista especializada, una publicación de renombre que valoraba el estilo sensible y poético que ella defendía. Lily sonrió al leer cada línea, imaginando que la carrera que siempre había deseado tomaba forma. Sin embargo, la idea de abandonar la bodega se cernía sobre ella como un dilema. Observó su entorno, cada rincón que poco a poco iba adquiriendo rastros de su tacto, y sintió la conexión que había construido allí. La elección no parecía tan sencilla. Tendría que decidir si continuar con el proyecto de la revista
o quedarse en aquel retiro en el viñedo, donde de alguna manera había encontrado parte de sí misma. Más tarde, mientras caminaba por los pasillos, se topó con Marco, que enseguida notó el brillo confuso de sus ojos. —¿Ha llegado algo interesante? —preguntó con tono curioso. Lily le mostró la carta, y al leer la propuesta, Marco enarcó las cejas, sorprendido. Se dio cuenta de la importancia de la oferta, pero notó la indecisión reflejada en su rostro. —Es una gran oportunidad, Lily, una oportunidad que mucha gente lleva años esperando —dijo mientras miraba la carta—. Pero noto que estás dudando. ¿Hay algo en la bodega que te hace pensar en quedarte? Ella suspiró, como buscando las palabras adecuadas. Marco, aquí he encontrado un sentido que no había imaginado. Mi relación con el vino ha cambiado. Me doy cuenta de la profundidad que encierra, algo que me conmueve, y, a pesar de las diferencias, siento que debo demostrarle a Daniel el valor de lo que hago. Marco sonrió, comprendiendo su dedicación. Con el paso de los días, se había dado cuenta de lo mucho que Lily había transformado el lugar con su presencia, de lo mucho que su dedicación parecía tocar incluso las capas más duras de Daniel. Asintió, como animándola a confiar en sus instintos. Esa noche, Lily se quedó en el salón para reflexionar, revisando sus notas y repasando la decisión en su mente. Cada descripción que había escrito, cada conversación con Daniel, formaban un mosaico de experiencias que no podía ignorar. Algo en ella conectaba con la bodega de una manera que le hacía cuestionarse su sueño de escribir en otra ciudad. Sabía que abandonar el lugar significaba poner fin a este viaje antes de comprender su verdadero propósito allí. Decidió tener una última charla con Daniel. Se dirigió a su despacho, donde lo encontró revisando documentos en silencio. Cuando lo vio, levantó la mirada mostrando una expresión neutra. Ella se acercó, respiró hondo antes de revelarle la oferta que había recibido. «He recibido una oferta de una revista de vinos», comenzó mostrándole la carta. «Me han pedido que escriba una columna. Es una oportunidad importante». Daniel leyó la carta con atención. Una expresión tensa se dibujó en su rostro, pero mantuvo la calma. «Pues claro que deberías ir», respondió, tratando de mantener un tono indiferente. «Si esta es la carrera que quieres, la decisión parece sencilla». Lily notó su esfuerzo por disimular sus emociones, y eso removió algo en su pecho. Él la animaba a aceptarlo, pero en el fondo, algo en sus ojos sugería que quería hacer lo contrario. Ella lo miró fijamente, sintiendo la urgencia de expresar algo más. «Daniel, necesito que sepas lo mucho que este lugar significa para mí», continuó ella, mostrando sinceridad en su tono. «Siento que el vino de aquí encierra una esencia que quiero explorar. Aquí encuentro un propósito que va más allá del trabajo». Apartó la mirada, evitando exponerse, pero Lily pudo ver que su resistencia se debilitaba, aunque solo fuera un poco. El silencio que se instaló conllevaba una tensión que ambos sintieron, pero Daniel, tras un breve instante, recuperó la postura. «Un propósito no sostiene una carrera», murmuró secamente. «Escribe sobre vino en cualquier sitio. No hay necesidad de echar raíces aquí». Lily sintió que la frustración se apoderaba de ella, pero mantuvo la calma. Sabía que Daniel había construido sus defensas a lo largo de los años, como un muro impenetrable. Sin embargo, también se dio cuenta de lo que estaba evitando confesar. Sin decir nada más, le dio las gracias y salió del despacho, decidida a reflexionar antes de tomar ninguna decisión. Durante los días siguientes, Lily se sumergió en un profundo análisis de todos los aspectos de la propuesta. Consideró los beneficios, el prestigio que aportaría la columna y al mismo tiempo los sentimientos que sentía por la bodega y lo que representaba.
Poco a poco me di cuenta de que la conexión con el lugar iba más allá de lo profesional. Allí encontró una forma de expresarse de manera única, como si cada vino la conectara con su propio sentido de pertenencia. Daniel, por su parte, sintió el impacto de aquella conversación como un peso silencioso. Intentó concentrarse en su trabajo, pero la idea de perder la presencia de Lily le perturbaba. Sabía que aquella oferta significaba un gran avance para ella, pero en su mente se resistía a aceptar la idea de que se marchara. Se preguntaba por qué le importaba tanto, una inquietud que le molestaba profundamente. Una tarde, en un impulso inesperado, decidió cruzar la sala de catas, donde encontró a Lily revisando una de sus últimas descripciones. Sin saber cómo empezar, se acercó y, al verla levantar la cara, hizo algo que nunca había imaginado. Expresó su deseo de que se quedara. «Lily, sé que tus escritos dan para mucho, pero considera quedarte. La bodega podría ser el lugar donde floreciera tu talento», dijo, con una franqueza que ni él mismo conocía. Ella le miró fijamente, sorprendida por su cambio de actitud. Sintió la intensidad de sus palabras y se dio cuenta de que por primera vez él mostraba un rastro de vulnerabilidad. Daniel por fin se estaba abriendo, aunque sutilmente, dejándole ver una parte de él que siempre había evitado revelar. Lily reflexionó sobre la petición y se dio cuenta de que, en realidad, estaba encontrando algo más que un trabajo. Vio la posibilidad de construir algo significativo. Con el corazón ligero, decidió quedarse, consciente de que en aquella bodega estaba encontrando no solo una ocupación, sino una forma de expresar lo que valoraba. Al salir del salón aquella tarde, Lily sintió la tranquilidad de quien ha encontrado su propósito, mientras Daniel observaba desde lejos, notando que por primera vez algo en la bodega estaba cambiando irrevocablemente. A la mañana siguiente, Lily volvió al trabajo con renovada determinación. La decisión de quedarse en la bodega le aportó una claridad que ella valoraba. La elección no se limitaba a lo profesional, representaba un compromiso con su propia esencia y con el valor que veía en aquel lugar. Sintió que por fin había encontrado una oportunidad para expresar su pasión por la enología de una forma auténtica. Durante el desayuno, Marco se acercó a ella con una sonrisa de satisfacción, claramente consciente de su decisión. No le hizo ninguna pregunta, pero el intercambio de miradas fue suficiente para que ambos compartieran un entendimiento silencioso. Marco, muy consciente de los efectos que causaba su presencia, podía ver el cambio que se estaba produciendo en la bodega con la llegada de Lily. ¿Has pensado en cómo puedes hacer de tu acercamiento un proyecto más duradero?, preguntó en tono sugerente. Lily meditó la idea y al cabo de un momento un plan tomó forma. La idea de transformar la bodega en un espacio de degustación accesible al público la cautivó. Vio la oportunidad de acercar a los visitantes al mundo del vino, creando experiencias que evocaran lo que ella creía sobre el poder de la bebida. Compartió esta visión con Marco, que la animó a presentar el plan a Daniel. Por las tardes, cuando se reunía con él en la sala de catas, le explicaba el proyecto con entusiasmo. «Imagínate abrir las puertas de la bodega para catas regulares, Daniel. Podríamos ofrecer a los visitantes la posibilidad de entender cada vino, de experimentarlo más profundamente». Él la escuchó en silencio, inicialmente dubitativo. A Daniel, la idea de abrir el espacio le parecía atrevida, algo que evitaba precisamente porque prefería mantener el refugio privado y alejado de la atención exterior. Sin embargo, cuando vio el brillo en los ojos de Lily, sintió que la propuesta cobraba un significado inesperado. «¿Qué es exactamente lo que tienes en mente?», preguntó, escéptico, pero dispuesto a escuchar.
Lily describió con entusiasmo un espacio acogedor, donde se daría al vino un enfoque poético y único, un lugar donde cada visitante pudiera comprender la importancia del proceso, desde el cultivo de las vides hasta el sabor final de cada botella. Imaginó un entorno en el que la gente pudiera experimentar el vino con todos sus sentidos, rodeada de la serenidad de los viñedos. Este tipo de experiencia crea un vínculo con la bodega, argumentó en tono seguro. Un vínculo que genera recuerdos, que cautiva al visitante. Para mí, eso es lo que hace especial al vino. ¿Tiene curiosidad por saber más? El ebook con esta y otras historias te está esperando. Haz clic en el primer comentario para descargarte el tuyo. Daniel reflexionó en silencio, observando su pasión por la idea. Aunque dudaba en cambiar la naturaleza aislada del lugar, sentía que algo en la propuesta resonaba de un modo inesperado. El entusiasmo de Lily, tan sincero y atrayente, empezaba a ser irresistible. Tras unos segundos de reflexión, hizo un breve gesto de asentimiento, indicando que consideraría la sugerencia. «Considéralo una prueba», dijo, sin querer mostrar la curiosidad que despertaba la idea. Al recibir el permiso, Lily comenzó inmediatamente a planificar los detalles, sintiendo que el proyecto abriría un nuevo camino para la bodega. El apoyo de Marco la animó aún más, y juntos elaboraron cada etapa, desde la disposición de las mesas de degustación hasta la elección de los vinos que se presentarían. Decidieron incluir una introducción al cultivo de la uva que permitiera a cada visitante conocer todo el proceso. Mientras organizaba el nuevo espacio, Lily se dio cuenta de la transformación gradual de la bodega. El ambiente, antes frío y calculado, adquirió una personalidad más acogedora. Incluyó detalles que evocaban la suavidad de las colinas circundantes, y la sala cobró vida con toques decorativos que llevaban al interior la esencia de los viñedos. Durante los días siguientes, Daniel siguió los progresos con una mezcla de aprensión y fascinación. Observaba los cambios, y aunque se resistía a admitirlo, se daba cuenta de lo mucho que se enriquecía el entorno con la nueva propuesta. La bodega ya no era solo un refugio privado, y estaba adquiriendo una dimensión que él nunca había previsto. El lugar adquirió una nueva energía, una conexión que poco a poco empezó a romper la frialdad que él había impuesto. En la primera cata abierta, Daniel y Lily dieron la bienvenida a los primeros visitantes. Ella guió al grupo por la sala, describiendo los vinos con su enfoque sensible, mientras Daniel mantenía una postura observadora, atento a cada una de las reacciones de los invitados. Se fijó en la expresión encantada de cada uno al escuchar las descripciones de Lily, que les transportaba a una experiencia mucho más allá del sabor. Al final de la visita, una pareja se acercó a darle las gracias, expresando lo conmovidos que se sentían por la historia que contaba con cada botella. La pareja comentó que nunca habían experimentado el vino así, con tanta implicación y comprensión del proceso. Lily sonrió, satisfecha de haber logrado el objetivo que siempre había imaginado. «Tu trabajo transforma el vino en algo vivo», dijo el hombre mientras su mujer asentía emocionada. Daniel observaba la escena con expresión pensativa, dándose cuenta del impacto que Lily estaba causando. Algo en sus palabras y en el cariño que prodigaba a la experiencia parecía despertar emociones en la gente, incluido él mismo. Por primera vez vio el potencial de la bodega bajo una nueva luz, permitiéndose, aunque solo fuera un poco, sentirse orgulloso del proyecto. Más tarde, al final del acto, Lily se acercó a Daniel, deseosa de conocer su opinión sobre la experiencia. Mantenía un aire reservado, pero la intensidad de su mirada indicaba que algo había cambiado. «La respuesta fue mejor de lo que imaginaba», admitió tras una pausa. «Tal vez la bodega encuentre un propósito que nunca había previsto».
Lily sonrió, notando el sutil cambio en su comportamiento. El cumplido, aunque comedido, era un importante paso adelante. Ella sabía que para Daniel aceptar el cambio requería una apertura que él evitaba, pero verlo elogiar la experiencia le hizo sentir que la barrera entre ellos se encogía aún más. Marco, que estaba observando la escena, se acercó y observó el entorno con expresión satisfecha. Se dirigió a ambos, haciendo un breve brindis. «Por el futuro de la bodega», dijo levantando su copa, «y por el trabajo de quienes lo han hecho posible». Lily y Daniel intercambiaron una mirada antes de levantar sus copas, sintiendo cada uno la magnitud del momento. La bodega representaba ahora un esfuerzo conjunto, un lugar donde su dedicación y talento se unían para crear algo más grande. Por primera vez, Daniel abandonó la idea del aislamiento y se permitió ver la bodega como un espacio para compartir, algo que iba más allá de su antigua visión restringida. Al final de aquel día, mientras Lily reorganizaba la sala, Daniel se quedó cerca, observando cada detalle del nuevo espacio. Sintió que algo había cambiado definitivamente, un cambio que ahora aceptaba, aunque no lo comprendiera del todo. A partir de ese momento, la bodega dejó de ser solo un refugio para convertirse en una puerta abierta a nuevas posibilidades. Daniel y Lily crearon un vínculo que con el tiempo transformó el lugar en un reflejo de sus aspiraciones. El ambiente, antes dominado por un control impersonal, adquiría ahora los colores y sentimientos que Lily traía consigo, haciéndolo acogedor y familiar. Cuando Marco cerró las puertas de la bodega aquel día, echó un último vistazo al espacio y sonrió en silencio. Sabía que, fuera cual fuera el futuro, Daniel y Lily habían creado algo duradero, un proyecto en el que cada aspecto llevaba una parte de su historia, y en ese silencio los tres brindaron por una nueva etapa, conscientes de que cada gesto simbolizaba el inicio de un viaje juntos. Tras la primera cata abierta, la bodega asumió un papel transformador, recibiendo a los visitantes con energías renovadas. Daniel y Lily, ahora socios en el proyecto, compartían el propósito de cada detalle y veían el impacto positivo de la nueva etapa. Cada experiencia con los visitantes reforzaba su conexión con el vino y el espacio, que ahora reflejaban sus esfuerzos conjuntos. Con el paso de los meses, Daniel, antes solitario, se fue abriendo poco a poco a Lily, permitiéndose participar en la rutina con una perspectiva más ligera. Ella, por su parte, encontraba satisfacción en cada palabra que él ponía en las descripciones y en cada reacción que los vinos despertaban en los visitantes. Juntos, ampliaron el proyecto, ofreciendo experiencias que combinaban técnica y sensibilidad. Marco observaba con orgullo el progreso de la bodega y el cambio visible en Daniel, reconociendo lo mucho que la presencia de Lily había contribuido al crecimiento personal y profesional de su amigo. En una velada especial, Daniel y Lily brindaron codo con codo por el futuro y el camino que estaban construyendo, representando cada uno una parte esencial de esa transformación. Con el brindis, ambos sellaron su compromiso de seguir adelante, aceptando que la bodega simbolizaba ahora no solo un refugio, sino un hogar compartido donde el vino, los recuerdos y el afecto entre ellos encontraban un lugar donde florecer.